El director ejecutivo respondió a una llamada a medianoche. Se está muriendo, señor. Y usted es la última persona a la que ha mencionado. Richard Harrington abrió los ojos de golpe al oír el estridente zumbido de su teléfono contra la mesita de noche de cristal. El resplandor azul iluminaba su lujoso dormitorio, proyectando sombras inquietantes sobre la amplia cama de matrimonio. Eran las 3:27 de la madrugada. A esa hora nunca llegaban buenas noticias. Por un momento, pensó en dejar que saltara el buzón de voz, pero sus 20 años de instinto empresarial le dijeron lo contrario. Los directores generales de las multinacionales no podían permitirse el lujo de ignorar las llamadas a medianoche. Harrington, respondió, con la voz aún ronca por el sueño. Señor Harrington, lamento molestarle. La voz de la mujer era profesional, pero con un tono inconfundible de urgencia. Soy la enfermera Kendall, del Mercy General Hospital. Richard se enderezó en la cama, repentinamente alerta. Su mente barajó rápidamente las posibilidades. Sus padres habían fallecido. Su hermano vivía en el extranjero, pero gozaba de perfecta salud. Y su hija Megan dormía plácidamente en su habitación al final del pasillo. Ha habido un accidente, continuó la enfermera. Han traído a una mujer hace aproximadamente una hora. Traumatismos múltiples, hemorragia interna. Se encuentra en estado crítico, señor. Lo siento mucho, dijo Richard con cautela, pero no entiendo por qué me llama. La pausa que siguió pareció prolongarse hasta el infinito. Se está muriendo, señor, y usted es el último nombre que pronunció. Una ola de frío recorrió a Richard, que apretó con fuerza el teléfono. ¿Quién es ella? Una mujer llamada Elise Wilson. El nombre le golpeó como un puñetazo. La mano libre de Richard se aferró a las sábanas mientras los recuerdos que había enterrado hacía 15 años derribaban los muros que había construido cuidadosamente en su mente. Señor Harrington, ¿está ahí? Sí, logró responder. Estaré allí en 20 minutos. Se movió en piloto automático, poniéndose unos vaqueros y un jersey en la oscuridad. Sus pensamientos eran un caos mientras garabateaba una nota para su ama de llaves, que llegaría a las 6 para preparar el desayuno de Megan antes de ir al colegio. Emergencia en la oficina. Por favor, prepara a Megan para el colegio. Te llamaré más tarde. RH. Una mentira, pero necesaria. ¿Cómo podía explicar la verdad cuando él mismo apenas la entendía? Elise Wilson. Un nombre en el que se había obligado a no pensar durante una década y media. La mujer que una vez lo había sido todo para él y a la que, al final, había traicionado de la peor manera posible. El trayecto hasta el Mercy General transcurrió como una nebulosa. Richard agarraba el volante de su Aston Martin con tanta fuerza que se le ponían blancos los nudillos. La lluvia de finales de octubre golpeaba el parabrisas y los ocasionales relámpagos iluminaban las calles desiertas de la ciudad, que ahora era prácticamente suya. 15 años atrás, Richard era un joven ejecutivo ambicioso en Apex Industries, una empresa tecnológica de tamaño medio con potencial, pero plagada de mala gestión. Elise era la brillante ingeniera jefe de software, creativa, apasionada y totalmente dedicada a su trabajo. Su conexión había sido inmediata e intensa, tanto a nivel profesional como personal. Juntos habían desarrollado Continuum, una revolucionaria plataforma de integración de datos que acabaría convirtiéndose en la base del imperio empresarial de Richard. Pero eso fue antes de la adquisición, antes de las decisiones que definieron su carrera y destrozaron lo que había estado creciendo entre ellos. La entrada de urgencias del hospital estaba bañada por una intensa luz fluorescente. Richard aparcó de cualquier manera y atravesó las puertas automáticas, su habitual presencia imponente llamando inmediatamente la atención. Soy Richard Harrington. Me han llamado por L. Wilson. La recepcionista abrió ligeramente los ojos al oír su nombre. Al fin y al cabo era uno de los ciudadanos más prominentes de la ciudad y uno de los mayores donantes filantrópicos. Antes de recomponerse rápidamente, dijo, «Sí, señor Harrington. Sígame, por favor». Lo condujo a través del laberinto de pasillos hasta una pequeña sala de espera privada. Se acercó una doctora con bata, con expresión grave. «Señor Harrington, soy la doctora Taylor. Gracias por venir tan rápido. ¿Cómo está?»
Las palabras le resultaron extrañas. Preguntar por una mujer con la que no había hablado en 15 años. Crítica, pero estable por el momento. Sufrió un accidente de coche, atropellada por un conductor ebrio que se saltó un semáforo en rojo. Tiene múltiples lesiones internas y ya ha sido operada de urgencia. Las próximas 24 horas serán cruciales. Richard asintió con la cabeza, asimilando la información. La enfermera dijo que yo era el último nombre que ella mencionó. La expresión de la doctora Taylor se suavizó ligeramente. Sí. Cuando la trajeron, estuvo consciente brevemente. Preguntó específicamente por usted. Dijo que era importante, algo sobre la verdad y la gracia. Grace, otro nombre del pasado. Otro dolor agudo en su pecho. ¿Puedo verla? Brevemente. Está inconsciente y probablemente permanecerá así durante algún tiempo. Le hemos inducido un coma farmacológico para ayudar a su cuerpo a recuperarse. Richard siguió al médico por más pasillos hasta llegar a la UCI. A través del cristal, pudo ver a Elise, rodeada de máquinas, tubos y monitores. Tenía la cara muy magullada, parcialmente cubierta por una mascarilla de oxígeno. Parecía pequeña y destrozada. Nada que ver con la mujer vibrante y feroz que una vez le había desafiado en todo momento y le había convertido en un hombre mejor en el proceso. ¿Qué posibilidades tiene?, preguntó en voz baja. Es demasiado pronto para decirlo con certeza. Las próximas 24 a 48 horas son críticas. Richard asintió con la garganta apretada. Me gustaría quedarme. Por supuesto, haré que alguien le traiga un café. Después de que el médico se marchara, Richard entró en la habitación y se dejó caer en la silla junto a la cama de Elise. Contempló su rostro magullado, tratando de conciliar a esta mujer destrozada con la Elise que había conocido, brillante, apasionada, con una risa que podía iluminar toda una habitación. El pitido constante del monitor cardíaco llenaba el silencio mientras la mente de Richard daba vueltas con preguntas. ¿Por qué Elise había preguntado por él después de todo este tiempo? ¿A qué verdad se refería? ¿Y la gracia? ¿Era posible que se refiriera a su gracia? Al amanecer, cuando la pálida luz se colaba por la ventana del hospital, Richard seguía al lado de la cama de Elise, con sus pensamientos, un mar turbulento de recuerdos, remordimientos y preguntas. Su teléfono había vibrado varias veces. Mensajes de su asistente ejecutivo, del presidente de la junta directiva, incluso uno de Megan preguntándole por qué no había ido a desayunar. Solo respondió a su hija, asegurándole que todo iba bien y que la vería esa noche. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Entró una enfermera, diferente a la que había llamado. Señor Harrington, hay alguien que quiere ver a la señora Wilson, una joven llamada Amelia Parker. Dice que es la asistente de la señora Wilson. Richard dudó. No reconocía el nombre, pero ¿por qué iba a hacerlo? Habían pasado 15 años. Elise se había construido una vida de la que él no sabía nada. Hágala pasar, decidió. Unos instantes después, una joven con el pelo cobrizo, recogido en un severo moño, entró en la habitación. Se detuvo en seco al ver a Richard y abrió mucho los ojos al reconocerlo. Usted es Richard Harrington, afirmó, con un tono más acusatorio que impresionado. Sí. ¿Y tú eres la asistente de Elise? Sí, es mi jefa en Solstice Innovations. La mirada de Amelia se desplazó hacia la figura inmóvil de Elise y su compostura profesional se resquebrajó. El hospital me llamó como contacto de emergencia. Dijeron que ella preguntó por usted antes de que la anestesiaran. No entiendo por qué haría eso. La amargura en la voz de la joven era inconfundible. Richard arqueó una ceja. Ya sabe quién soy en relación con Elise. Todo el mundo en Solstice conoce la historia, señor Harrington. Cómo le robó su tecnología y la echó de Apex hace 15 años. Cómo construyó Harrington Tech sobre la base de su trabajo, mientras que ella tuvo que empezar de cero. Richard sintió el familiar peso de la culpa, ahora más intenso en aquella sala estéril, con Elise luchando por su vida a pocos metros de distancia. La historia oficial de Harrington Tech no hacía mención alguna a Elise Wilson. El mundo creía que Continuum era exclusivamente su creación, el gran avance que lo había transformado de un ejecutivo ambicioso a un visionario tecnológico.
Solo un puñado de personas conocía la verdad, o al menos parte de ella. La situación era más complicada que eso, dijo Richard en voz baja. Amelia entrecerró los ojos. Tan complicada que nunca menciona tu nombre. Que la mera mención de Harrington Tech en las reuniones la hace callar por completo. Lo que sea que haya pasado entre ustedes dos, destruyó algo en ella. Antes de que Richard pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Era su hija. Con una silenciosa disculpa a Elise, salió de la habitación para atender la llamada. Papá, ¿qué pasa? La señora Bryan dijo que tenías una emergencia en la oficina, pero Janie dijo que su padre le había dicho que había habido un accidente y que tú estabas en el hospital. ¿Estás bien? Richard cerró los ojos. Las noticias volaban rápido en su círculo social, incluso a las 7 de la mañana. Estoy bien, cariño. Un antiguo colega ha tenido un accidente. Solo me estoy asegurando de que todo se gestione correctamente. ¿Es alguien que conozco? La inocente pregunta hizo temblar a Richard. No, Megan, alguien de hace mucho tiempo. Al terminar la llamada con su hija, prometiéndole de nuevo que estaría en casa para cenar, Richard no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría mantener el pasado separado de su presente. Con Elise gravemente herida y su asistente claramente hostil hacia él, la narrativa cuidadosamente construida de su vida parecía de repente frágil. Fuera cual fuera la verdad que Elise quisiera revelar, fuera cual fuera el significado de su mención a Grace, Richard sabía una cosa con absoluta certeza. Su mundo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Richard regresó a la habitación de Elisa y encontró a Amelia sentada a su lado, con una postura rígida por la tensión. El sol de la mañana iluminaba ahora por completo el espacio estéril, proyectando todo con una claridad deslumbrante. Las máquinas que mantenían viva a Elise, las ojeras de Amelia y la inconfundible hostilidad de su mirada cuando lo miró. Debería irse, señor Harrington, dijo Amelia en voz baja. Yo me quedaré con ella. No puedo hacerlo. Richard se movió al lado opuesto de la cama, estudiando el rostro de Elise. A pesar de los moretones y los tubos, podía ver a la mujer que había conocido hacía 15 años, con unas finas arrugas alrededor de los ojos y algunas canas en su cabello oscuro. Pero seguía siendo, sin lugar a dudas, Elise. No hasta que entienda por qué me pidió que viniera, dijo Amelia entrecerrando los ojos. Quizás para enfrentarse a usted por fin después de todos estos años. Richard la miró fijamente a los ojos. Hay cosas que no sabes sobre mi historia con Elise. Sé lo suficiente. Sé que fundó Solstice Innovations desde cero mientras luchaba contra la depresión. Sé que trabaja 18 horas al día y que prácticamente no tiene vida personal. Sé que se estremece cada vez que se menciona a tu empresa en las noticias. Amelia se inclinó hacia adelante. Y sé que lo que sea que pasó entre vosotros casi la destruyó. La acusación quedó suspendida en el aire entre ellos, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. El tenso silencio se rompió con la llegada del Dr. Taylor, que comprobó los signos vitales de Elise y tomó notas en su historial. ¿Algún cambio?, preguntó Richard. Sus signos vitales son estables, lo cual es una buena señal. Le haremos más pruebas a lo largo del día, dijo el médico, mirando alternativamente a Richard y Amelia, sintiendo claramente la tensión. ¿Son ustedes familiares? No, respondieron al unísono. Soy su asistente ejecutiva, añadió Amelia. Su contacto de emergencia no tiene familia, al menos ninguna con la que mantenga contacto. Este detalle sorprendió a Richard. La Elise que él había conocido era muy cercana a sus padres, especialmente a su padre. ¿Sus padres?, preguntó. Amelia se encogió de hombros. Su padre murió hace unos 10 años, su madre tiene Alzheimer y vive en una residencia al norte del estado. Elise la visita todos los domingos sin falta. Aunque su madre ya casi no la reconoce, otra carga de culpa se posó sobre los hombros de Richard. No sabía nada del padre de Elise. No había estado allí cuando ella lo perdió. Señor Harrington, ya que los tengo aquí a los dos, dijo el doctor Taylor, ¿mencionó alguna vez la señora Wilson alguna directiva médica en caso de que hubiera que tomar decisiones sobre su cuidado?
Tengo copias de sus documentos legales en la oficina, dijo Amelia. Puedo enviárselas. Sería de gran ayuda. Gracias. Después de que el médico se marchara, Richard miró su reloj. Eran las 8:30. A esas alturas, su ausencia de la oficina estaría causando especulaciones. Harrington Tech empleaba a más de 20,000 personas en todo el mundo y su director general no podía desaparecer sin dar explicaciones. Tengo que hacer algunas llamadas, dijo. Ahora vuelvo. En el pasillo del hospital, Richard llamó a su asistente ejecutiva, Barbara, que llevaba con él desde la fundación de Harrington Tech. Ella era una de las pocas personas que conocía parte de la verdad sobre Elise. Barbara, necesito que despejes mi agenda para los próximos días. Emergencia familiar. Megan, la alarma agudizó su voz. No, Megan está bien. Es Elise Wilson. Está en el hospital. En estado crítico. El silencio al otro lado de la línea lo decía todo. Ya veo. Barbara finalmente respondió. ¿Y tú estás con ella? Sí, me pidió específicamente que fuera yo. Necesito entender por qué. Otra pausa. Richard, ¿estás seguro de que es prudente? Después de todo este tiempo, no tengo otra opción. Y Barbara, necesito que saques discretamente todo lo que tenemos sobre Solstice Innovations. Por supuesto. ¿Debo decirle algo específico a la Junta? Solo que estoy lidiando con un asunto personal. Mañana me pondré al día con la llamada sobre la fusión con Johnson. Cuando Richard terminó la llamada, vio a Amelia saliendo de la habitación de Elise con el teléfono en la mano. Ella se detuvo al verlo. Tengo que ir a la oficina a buscar esos documentos para el médico, dijo con rigidez. Supongo que tú te quedarás. Richard asintió. Amelia, ¿qué te ha contado Elise sobre mí? ¿Sobre lo que pasó en Apex? Ella dudó, estudiándolo. En realidad no mucho, solo que eran socios desarrollando Continuum y que, de repente, dejaron de serlo. Ella tuvo que ceder sus derechos sobre la tecnología y tú te convertiste en multimillonario, mientras que ella tuvo que empezar de cero. Amelia ladeó la cabeza. Los detalles son un misterio. Se niega a hablar de ello. Ya veo. Lo único que sé, añadió Amelia, es que tiene un archivo cerrado con llave en su oficina con la etiqueta Proyecto Grace. Nadie sabe lo que contiene y ella nunca habla de ello. Grace, otra vez ese nombre. El corazón de Richard latía con fuerza en su pecho. Gracias por contármelo. La expresión de Amelia se suavizó ligeramente. A pesar de lo que puedas pensar, me preocupo por Elise. Ella salvó mi carrera cuando nadie más me daba una oportunidad. Si hay algo en su pasado, en vuestro pasado juntos, que sea lo suficientemente importante como para que ella te pida mientras te está muriendo, entonces yo también quiero entenderlo. Después de que Amelia se marchara, Richard volvió a la cabecera de Elisa a solas con ella por primera vez en 15 años. Los recuerdos le inundaron. Su mente brillante, su entusiasmo contagioso cuando resolvía un problema especialmente difícil, la forma en que, inconscientemente, se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando se concentraba. Y luego los recuerdos más oscuros, la adquisición de la empresa, el ultimátum de Marcus Bennett, la elección imposible a la que se había enfrentado Richard y la mirada de absoluta traición en los ojos de Elise, cuando él había elegido su ambición por encima de ella, por encima de ellos. ¿Por qué ahora, Elise? Le susurró a su cuerpo inmóvil. Después de todo este tiempo, ¿por qué contactar ahora? El pitido constante de los monitores fue su única respuesta. Pasaron las horas. Richard trabajó a distancia desde su tableta, posponiendo reuniones y revisando las previsiones trimestrales, mientras su mente se agitaba con preguntas sobre el pasado y lo que Elise podría saber sobre Grace. A primera hora de la tarde, Barbara llamó con información sobre Solstice Innovations. Es una empresa privada especializada en arquitectura de bases de datos seguras, informó. Los ingresos anuales rondan los 40 millones, respetables, pero insignificantes en comparación con los nuestros. Se han ganado una reputación por sus prácticas éticas en el manejo de datos y tienen una base de clientes leales en los sectores de la salud y la educación. ¿Algún problema financiero? ¿Posibles objetivos de compra? No que yo sepa.
Son estables y tienen un crecimiento constante. Elise Wilson figura como fundadora y directora ejecutiva con una participación mayoritaria y no se menciona ningún proyecto llamado Grace. No hay nada en los registros públicos. ¿Debería investigar más a fondo? Richard dudó. No, todavía no. Cuando terminó la llamada, el Dr. Taylor regresó con noticias. Hemos completado más escáneres. La inflamación de su cerebro ha comenzado a remitir, lo cual es una excelente señal. Si esto continúa, consideraremos sacarla del coma inducido mañana. Richard sintió un gran alivio. Entonces, se va a recuperar. Salvo complicaciones, su pronóstico está mejorando. Es una luchadora. Así es, murmuró Richard. Cuando Amelia regresó con los documentos legales de Elise, encontró a Richard todavía junto a la cama de Elise, perdido en sus pensamientos. ¿Todavía estás aquí?, observó con evidente sorpresa en su voz. Te dije que estaría. Amelia le entregó las instrucciones médicas a una enfermera y luego se sentó frente a Richard. Traje algo más, dijo, colocando una pequeña memoria USB en la mesita auxiliar. Lo encontré en la caja fuerte del despacho de Elise, en el archivo marcado como Proyecto Grace. Nunca lo había visto antes. Ni siquiera sabía que existía la caja fuerte hasta hoy. Richard se quedó mirando el pendrive. «Me lo vas a dar a mí. No sé qué contiene, pero creo que es lo que ella querría, dado que preguntó por ti». La expresión de Amelia se endureció. «Sea cual sea la historia que compartís, ella es mi mentora y la mejor jefa que he tenido nunca». «Si le pasa algo, lo entenderé», intervino Richard. «Y agradezco tu confianza. No confío en ti, señor Harrington, pero confío en el criterio de Elisa, incluso cuando apenas está consciente». Richard guardó la memoria USB en el bolsillo, cuyo peso parecía desproporcionado en relación con su tamaño. Fuera cual fuera la información que contenía, Elise la había mantenido a salvo y separada de su trabajo habitual. Las implicaciones eran a la vez intrigantes y aterradoras. Al acercarse la noche, Richard se preparó a regañadientes para marcharse. Le había prometido a Megan que estaría en casa para cenar y no iba a romper esa promesa. Su hija ya había perdido a su madre. Se negaba a convertirse también en un padre ausente. «¿Volverás?», preguntó Amelia mientras ambos se preparaban para partir. «A primera hora de mañana», confirmó Richard. «Si hay algún cambio, te llamaré», prometió ella, sorprendiéndolo por la falta de hostilidad en su voz. En casa, Richard mantuvo una apariencia de normalidad durante la cena con Megan, hablando de su día en el colegio y de su próximo torneo de debate. A sus 16 años, Megan era muy perspicaz, muy parecida a su madre en cuanto a inteligencia y determinación. Varias veces le lanzó miradas interrogantes, pero no insistió cuando él eludió sus preocupaciones sobre su emergencia laboral. Después de que Megan se retirara a su habitación a estudiar, Richard se retiró a su despacho, con la memoria USB quemándole en el bolsillo. Fuera lo que contenía, necesitaba saberlo antes de que Elise recuperara la conciencia. La memoria estaba encriptada y requería una contraseña. Richard probó varias combinaciones: el cumpleaños de Elise, la fecha en que se concibió por primera vez el continuo temporal, incluso el nombre Grace, pero todas sin éxito. Finalmente, siguiendo una corazonada, probó la fecha en que todo se había desmoronado. 17 de junio de 2010. La memoria se desbloqueó. Apareció una única carpeta con el sencillo nombre de Verdad. Dentro había un documento titulado «Para Richard, si me pasa algo», y una subcarpeta llamada «Pruebas de Grace». A Richard le temblaba la mano mientras hacía clic en el documento. La primera línea le heló la sangre en las venas. «Richard, si estás leyendo esto es que estoy muerta o incapacitada. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre lo que ocurrió hace 15 años. Y lo que es más importante, cambiará todo lo que sabes sobre Grace, el nombre de su hija que nació muerta». Richard se quedó mirando la pantalla, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Grace, su hija, o eso creía él, que nunca había respirado en este mundo. La devastadora pérdida que había marcado la ruptura definitiva entre él y Elise, incluso antes de la traición corporativa que siguió.
Con manos temblorosas, siguió leyendo. Lo que Marcus Bennett te contó sobre Grace no era cierto. La historia sobre las complicaciones durante el parto, sobre su muerte al nacer, todo era inventado. No descubrí la verdad hasta años más tarde y para entonces tú ya te habías vuelto intocable. Harrington Tech era una potencia mundial y yo todavía estaba reconstruyendo mi vida desde las cenizas. A Richard se le cortó la respiración. No era posible. Había visto el certificado de defunción. Había estado junto a Elise ante la pequeña tumba en el cementerio. Ambos estaban devastados. Su relación ya se había visto afectada por las presiones de las negociaciones para la adquisición de Apex. Tienes que examinar las pruebas que hay en la carpeta adjunta. Pruebas de ADN, registros hospitalarios que he conseguido obtener, transacciones financieras. Me ha llevado años reunir todas las piezas, pero la conclusión es innegable. Grace no murió ese día. Richard, Bennett hizo los arreglos necesarios para que se la llevaran y la entregaran a una familia adoptiva. Nuestra hija está viva. Dios mío, susurró Richard, mientras la habitación daba vueltas a su alrededor. Se agarró al borde de su escritorio, tratando de mantener el equilibrio. No puede ser cierto. Y sin embargo, ¿por qué Elise mentiría sobre algo tan importante? Marcus Bennett había sido el director ejecutivo de Centaur Capital, la empresa de inversiones que había orquestado la adquisición hostil de Apex Industries. Había sido despiadado, manipulador, y estaba decidido a adquirir la tecnología Continuum a cualquier precio. También había sido él quien le había dado a Richard la noticia de la muerte de Grace, mientras Elise aún estaba sedada tras el traumático parto. Con dedos temblorosos, Richard abrió la carpeta con las pruebas sobre Grace. Dentro había documentos escaneados, hojas de cálculo con transacciones financieras y varias fotos de vigilancia. Pasó la siguiente hora revisando meticulosamente todo, con su mente ejecutiva, catalogando las pruebas, mientras su corazón amenazaba con estallar por las implicaciones. Los registros del hospital mostraban un parto saludable, lo que contradecía la historia del nacimiento sin vida. Los registros financieros revelaban un pago de $2 millones al obstetra jefe que había supervisado el parto de Elise. Lo más condenatorio de todo eran los documentos de adopción presentados 3 días después de la supuesta muerte de Grace para una niña nacida exactamente en la misma fecha. Las piezas encajaban con aterradora claridad. Bennett quería el control total de Continuum, pero tanto Richard como Elise poseían patentes cruciales. Al separarlos, utilizando a su hija como moneda de cambio, había aislado a Richard, haciéndolo vulnerable a la manipuladora oferta que siguió: ceder la parte de Elise de los derechos de Continuum a cambio de que Richard conservara su propia participación y un puesto de liderazgo en la nueva empresa. En ese momento, afligido y creyendo que Elise le culpaba por el estrés que supuestamente había contribuido a la muerte de su hija, Richard tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Había traicionado a la mujer que amaba, racionalizando que la tecnología que habían creado juntos al menos sobreviviría y prosperaría bajo su dirección. Ahora, 15 años después, descubrió que todo se había construido sobre una base de mentiras. Pero una pregunta fundamental seguía sin respuesta. ¿Dónde estaba Grace ahora? Richard siguió desplazándose por el documento. La he localizado en una familia de Seattle. James y Margaret Winters la adoptaron cuando era un bebé y la llamaron Sofía. Ahora tiene 15 años. Richard, nuestra hija tiene 15 años. Está sana y prospera, según mis fuentes. He incluido fotos recientes, pero nunca me he puesto en contacto con ella ni con la familia Winters. Esa decisión debe involucrarte a ti. Adjuntas había varias fotografías de una adolescente con cabello oscuro y una sonrisa familiar. La sonrisa de Elise, pero sus ojos. Esos eran, sin lugar a dudas, los ojos de Richard. El parecido con Megan, su media hermana, era sorprendente. Richard se recostó en su silla, abrumado. Grace, Sofía, estaba viva. Tenía otra hija que nunca había conocido. Había crecido a solo unas horas de distancia en avión y Elise había descubierto esta verdad trascendental, pero no se había puesto en contacto con él hasta ahora,
en lo que podría haber sido su lecho de muerte. El documento continuaba. He debatido durante años si contártelo después de lo que pasó en Apex, cuando elegiste a Bennett y tus ambiciones por encima de nosotros. Quería odiarte para siempre, pero el odio es agotador, Richard, y nuestra hija merece saber la verdad sobre sus orígenes cuando sea el momento adecuado. Recientemente he recibido información preocupante de que Bennett podría saber que he descubierto la verdad. El mes pasado entraron en mi casa, aunque no se llevaron nada evidente. Alguien accedió de forma remota al ordenador de mi oficina, a pesar de nuestros protocolos de seguridad. Me temo que él podría tomar medidas para asegurarse de que este secreto permanezca oculto. Si me pasa algo, no será un accidente. Bennett tiene demasiado que perder si esto sale a la luz. Su reputación, posiblemente su libertad. El plazo de prescripción del delito de secuestro no ha expirado. Richard comprobó la fecha del documento. Había sido actualizado hacía solo 3 días. El accidente de coche adquirió de repente una dimensión siniestra. ¿Fue realmente un conductor ebrio o algo más calculado? Su teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. El nombre de Amelia apareció en la pantalla. ¿Ha cambiado algo?, preguntó inmediatamente. No, está estable, le aseguró Amelia, pero hay un hombre aquí haciendo preguntas sobre Elise. Dice que es del departamento legal de Centaur Capital. A Richard se le heló la sangre. ¿Cómo se llama? David Lynch. ¿Lo conoces? Es el abogado personal de Bennett. La mente de Richard se aceleró. No le digas nada. Estoy de camino al hospital. Señor Harrington, es casi medianoche. Esto no puede esperar. Y Amelia, ten cuidado. Puede que estemos ante algo mucho más peligroso que un accidente de coche. 30 minutos más tarde, Richard entró por la puerta del hospital con el rostro serio que le había valido el apodo de el director ejecutivo de acero en los círculos empresariales. Había dejado una nota a Megan y a su ama de llaves explicando que había surgido otra emergencia. Encontró a Amelia fuera de la habitación de Elise, con aspecto tenso. Lynch se marchó hace unos 10 minutos. Quería saber si Elise había recuperado la conciencia y si había hablado con alguien antes del accidente. ¿Qué le dijiste? Nada concreto. Le dije que yo había llegado cuando ella ya estaba en coma. Amelia le estudió el rostro. ¿Qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma. Richard dudó, sopesando cuánto debía contarle. La memoria USB contenía información inquietante sobre Marcus Bennett, información que lo arruinaría si se hiciera pública. Creo que el accidente de Alisa puede que no haya sido un accidente en absoluto. Amelia abrió mucho los ojos. ¿Estás diciendo que alguien intentó matarla? Es una posibilidad que debemos considerar. Bennett es un hombre poderoso con recursos a su disposición. ¿No deberíamos ir a la policía? Todavía no. Necesitamos pruebas más concretas. Richard miró hacia la habitación de Elise. ¿Algún cambio en su estado? Las enfermeras dicen que sus últimas lecturas muestran una mejora. Son optimistas y creen que mañana saldrá del coma. Richard sintió un gran alivio, seguido inmediatamente por una aprensión. Si la gente de Bennett ya estaba husmeando, Elise estaría en peligro en cuanto recuperara la conciencia. Tenemos que contratar seguridad privada, decidió, y tenemos que trasladarla a otra habitación, preferiblemente con otro nombre. Hay que reconocer que Amelia no cuestionó su decisión. Hablaré con la administración del hospital. Tu nombre tiene suficiente peso como para que se haga rápidamente. Mientras Amelia se ocupaba de la logística, Richard se sentó junto a la cama de Alisa y estudió su rostro a la tenue luz. Las máquinas seguían emitiendo su pitido rítmico, el único sonido en la silenciosa habitación. Sé lo que es la gracia, susurró, tomando suavemente la mano de Elise. Sé lo que Bennett nos hizo. A nuestra familia, siento mucho no haber confiado en vosotros, no haber luchado por vosotros. Se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. 15 años de arrepentimiento, ira y pérdida acumulados amenazaban con abrumarlo. Había construido su vida en torno a la narrativa de que Elise lo había alejado tras la muerte de Grace, que él había tomado la única decisión posible para salvar su trabajo. La verdad era mucho más dolorosa. Había sido manipulado por un maestro estratega que había identificado su ambición como su mayor debilidad. Por la mañana,
Habían trasladado con éxito a Elise a una habitación privada segura bajo el nombre de Elizabeth Warren, con 2 guardias de seguridad del equipo de protección ejecutiva de Harrington Tech apostados fuera. Richard había vuelto a llamar a Barbara para darle instrucciones de que reuniera toda la información que tuvieran sobre las actividades y el paradero actuales de Marcus Bennett. Al amanecer, el doctor Taylor llegó para examinar a Elise. Su estado había mejorado significativamente durante la noche. Esta mañana comenzaremos el proceso para sacarla del coma. Puede que tarde varias horas en recuperar la conciencia. Estaré aquí, le aseguró Richard. Cuando el médico se marchó, Amelia regresó con café para ambos. Parecía agotada, pero decidida. Anoche investigué un poco, dijo, acomodándose en una silla. Hace 2 meses, Elise se reunió con un investigador privado. No me dijo por qué, pero después parecía inquieta. Luego, la semana pasada, actualizó su testamento y me dio instrucciones específicas sobre unos archivos seguros que tenía en su despacho en casa por si le pasaba algo. ¿Mencionó los nombres de Grace o Sofía? Amelia negó con la cabeza. No, pero dijo algo extraño. Dijo, a veces la familia te encuentra cuando menos te lo esperas. En ese momento no entendí lo que quería decir. El teléfono de Richard vibró con un mensaje de Barbara. Bennett volaba desde Nueva York esa mañana. Reunión programada en las oficinas de Centaur a las 11:30 am. Bennett llegaba a la ciudad el mismo día en que se esperaba que Ellis recuperara la conciencia. La coincidencia no podía ser casual. Tenemos que prepararnos para lo que pase cuando despierte, dijo Richard con severidad. Bennett no se detendrá en un solo intento si cree que su secreto está en peligro. ¿Qué secreto podría valer la pena matar por él?, preguntó Amelia. Richard la miró fijamente a los ojos. El tipo de secreto que destruiría el legado de un hombre y posiblemente lo enviaría a la cárcel durante décadas. Mientras hablaba, los dedos de Elise se crisparon en su mano. El primer movimiento voluntario desde el accidente. Richard y Amelia se quedaron paralizados, observando atentamente cómo sus párpados comenzaban a moverse. Tras 15 años de separación basados en mentiras y manipulación, Richard estaba a punto de enfrentarse a la mujer cuya vida había ayudado a destruir sin darse cuenta. Y juntos tendrían que proteger a la hija que a ninguno de los dos se les había permitido conocer. Elise abrió los ojos lentamente, al principio sin enfocar, pero poco a poco su mirada se agudizó a medida que recuperaba la conciencia. Su mirada vagó por la habitación desconocida antes de posarse en el rostro de Richard. Por un momento no lo reconoció, solo sintió confusión. Luego abrió mucho los ojos. Richard. Su voz era apenas audible, áspera por el desuso y por el tubo de intubación que le habían quitado antes. Estoy aquí, Elise. Se inclinó hacia ella sin soltar su mano. Estás en el hospital. Ha habido un accidente. Ella cerró los ojos brevemente, como si estuviera procesando la información. Cuando los volvió a abrir, su expresión se llenó de urgencia. Grace, susurró. ¿Lo hiciste? Encontré la memoria, confirmó Richard en voz baja. Lo sé todo. El alivio se apoderó de su rostro, seguido inmediatamente por la alarma. Bennett llega hoy en avión. Te hemos trasladado a una habitación segura con otro nombre. Hay guardias fuera. Amelia se adelantó, con lágrimas de alivio brillando en sus ojos. Elise, gracias a Dios que estás despierta. La mirada de Elise se desplazó hacia su asistente, esbozando una débil sonrisa. Amelia siempre tan eficiente. Voy a buscar al médico, dijo Amelia, apretando la mano de Elise antes de salir. A solas con Richard, Elise luchó por articular palabras, con la garganta seca y en carne viva. Él la ayudó a beber agua con una pajita, sosteniéndole la cabeza con delicadeza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó ella. Desde que me llamaron. La noche del accidente. Una sombra cruzó su rostro. No fue un accidente. Un coche nos sacó de la carretera. Un Saab negro. Richard apretó la mandíbula, la confirmación de lo que ya sospechaba. Tendremos que denunciarlo a la policía. Primero las pruebas, insistió Elise. Mi apartamento está a salvo detrás de la estantería. El código es el cumpleaños de Grace. Richard asintió, comprendiendo inmediatamente. 22 de abril de 2010.
una fecha grabada para siempre en la memoria de ambos. El doctor Taylor entró con Amelia, interrumpiendo su conversación. Después de examinar a Elise y expresar su satisfacción por su progreso, la doctora le advirtió que necesitaba descansar y limitar las emociones. 1 hora de visita, luego necesita descansar, le indicó antes de marcharse. Elise esperó hasta que se cerró la puerta. Richard, tienes que entenderlo. Solo descubrí la verdad hace 3 años. Un investigador privado especializado en fraudes de adopción. ¿Por qué no acudiste a mí inmediatamente? La pregunta que le quemaba en la mente desde que leyó su documento. El dolor se reflejó en su rostro. Me habrías creído, después de todo, de cómo terminamos. Respiró con dificultad. Bennett te convenció de que yo era inestable, una madre afligida que imagina conspiraciones. La acusación le dolió porque contenía algo de verdad. Tras la supuesta muerte de Grace y la toma de control de Apex, Bennett había sembrado la duda, sugiriendo que el juicio de Ellis estaba comprometido por el dolor y el estrés. Yo te habría creído, insistió Richard, aunque la incertidumbre teñía su tono. Quizás, admitió Elise, pero primero necesitaba pruebas. Pruebas irrefutables, y ahora las tienes. Sí, registros financieros, testimonios de testigos, confirmación de ADN. Le apretó la mano con una fuerza sorprendente. Nuestra hija está viva, Richard. Ha estado viviendo a 20 minutos de la sede de tu empresa. La revelación le impactó de nuevo. La familia Winter. ¿Has contactado con ellos? Elise negó ligeramente con la cabeza. Solo los he observado desde la distancia. Son buena gente. Sofía está prosperando. Es una estudiante brillante. Toca el violín. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como solías hacer tú. Richard sintió un nudo en la garganta por la emoción. Había abandonado el violín cuando su carrera despegó. Uno de los muchos intereses personales sacrificados en aras del éxito. ¿Cuál es el plan ahora?, preguntó. Bennett sabe que has descubierto la verdad. El paquete de pruebas está con mi abogado, explicó Elise, con instrucciones de entregarlo al FBI si me pasa algo. Pero quería que tú lo supieras primero. ¿Por qué ahora? Después de todos estos años, los ojos de Elisa se volvieron distantes. Sofía cumplió 15 años el mes pasado. La misma edad que yo tenía cuando mi padre me enseñó que la verdad siempre importa, sin importar el coste. Su voz se fortaleció. Ella merece saber de dónde viene. Y tú mereces saber que tu hija está viva. La puerta se abrió y Amelia regresó, con expresión tensa. Señor Harrington, hay una llamada para usted en la enfermería. Su asistente ejecutiva dice que es urgente. Richard se alejó a regañadientes de Elise y siguió a Amelia hasta el mostrador, donde aceptó el teléfono. Barbara Richard, la gente de Bennett te está buscando. Han estado en tu oficina y en tu casa. Megan me llamó. Alguien que decía ser de su equipo de seguridad intentó interrogarla sobre su paradero. Richard sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Está a salvo? Sí. Su equipo de seguridad habitual reconoció a los impostores. La han trasladado a la casa del lago por precaución. Bien. Manténganla allí hasta que yo diga lo contrario. La mente de Richard se aceleró. Bennett se está desesperando. Sabe que Elise ha sobrevivido y que yo estoy con ella. ¿Qué quiere que haga? Richard tomó una decisión en una fracción de segundo. Activa el protocolo de fortaleza para mi familia y Barbara. Ponte en contacto con Diane Porter, del FBI. Dile que tengo pruebas de secuestro, fraude e intento de asesinato que implican a Marcus Bennett. Ella comprenderá la importancia. Diane Porter llevaba años investigando las transacciones financieras de Bennett, sin poder reunir pruebas suficientes para presentar cargos contra el poderoso financiero. Esto podría ser el avance que necesitaba. Considéralo hecho, confirmó Barbara. Y Richard, ten cuidado. Al regresar a la habitación de Elisa, Richard la encontró sentada más erguida, con algo de color volviendo a sus pálidas mejillas. La gente de Bennett intentó llegar hasta Megan, informó con severidad. La alarma se reflejó en el rostro de Elisa. ¿Está a salvo? Sí. Mi equipo de seguridad la trasladó a un lugar seguro. A Richard le sorprendió la inmediata preocupación de Elise por una hijastra a la que nunca había conocido.
Tenemos que actuar con rapidez. Bennett se está desesperando. Elise asintió. Mi apartamento, las pruebas. Yo iré. Amelia se ofreció voluntaria. Tengo una llave y sé dónde está la caja fuerte. Richard negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Bennett podría tener gente vigilando su casa. Se volvió hacia Elise. He contactado con el FBI, con una agente que lleva años preparando un caso contra Bennett. Porter, dijo Elise, sorprendiéndole. He hablado con ella. Tiene copias de algunos documentos, pero no de todos. Un golpe en la puerta los silenció. Uno de los guardias de seguridad entró. Señor Harrington, la seguridad del hospital informa de que un grupo de hombres trajeados preguntan por la señora Wilson en recepción. Afirman ser agentes federales, pero se niegan a mostrar su identificación. La decisión de Richard fue inmediata. Nos vamos ahora mismo. Pide transporte a Harrington Tower. Asegura la entrada. En 30 minutos habían trasladado a Elise a una silla de ruedas. El doctor Taylor se opuso enérgicamente, pero cedió cuando Richard le explicó el peligro potencial y accedió a firmar los documentos de alta con la condición de que un equipo médico privado continuara con el cuidado de Elise. Mientras recorrían los pasillos de servicio del hospital hacia el muelle de carga, donde el equipo de seguridad de Richard esperaba con un SUV blindado, Elise le tomó la mano. Nunca pensé que volveríamos a estar del mismo lado, dijo en voz baja. Richard le apretó los dedos con suavidad. Nunca deberíamos haber estado en bandos opuestos. Bennett lo orquestó todo. La supuesta muerte de Grace, nuestra separación, la forma en que te traicioné con los derechos del continuo. Tenías una opción, le recordó Elise, aunque sin la amargura que podría haber teñido esas palabras años atrás. La tenía, reconoció Richard, y tomé la decisión equivocada. Lo he lamentado todos los días desde que se abrieron las puertas del muelle de carga y apareció Kevin, el jefe de seguridad de Richard, con el vehículo. Mientras Amelia ayudaba a Elise a subir al todoterreno, Kevin se acercó a Richard. El agente Porter del FBI nos espera en la Torre Harrington, informó. Y, señor, la señora Megan está a salvo y pide noticias. Dígale que estoy bien y que la llamaré pronto, indicó Richard, subiendo al vehículo junto a Elise. Cuando se alejaban del hospital, el teléfono de Richard vibró con un mensaje de Barbara. Bennett ha cancelado sus reuniones. El jet privado ha presentado el plan de vuelo de regreso a Nueva York, con salida en 30 minutos. Está huyendo, dijo Richard a los demás. Tenemos que actuar más rápido. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de actividad. En Harrington Tower, Elise fue instalada en la suite ejecutiva segura con personal médico, mientras Richard se reunía con la agente del FBI Porter y le proporcionaba las pruebas del pendrive y los documentos adicionales que el equipo de Kevin había recuperado del apartamento de Elise. Por la noche, las noticias informaban de la detención de Marcus Bennett en el aeropuerto privado cuando intentaba huir. Los cargos incluían secuestro, fraude, conspiración e intento de asesinato. El mundo empresarial estaba conmocionado por la caída de una de sus figuras más prominentes. En la oficina privada de Richard, él y Elise se sentaron juntos a ver la cobertura. El peso de 15 años de separación y mentiras comenzaba a levantarse. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Elise en voz baja. ¿Con Sofía? Richard consideró la pregunta cuidadosamente. Nos acercamos juntos a la familia Winter y les explicamos la situación con delicadeza. Sofía tiene 15 años, es lo suficientemente mayor para entenderlo, pero lo suficientemente joven como para que esto le resulte increíblemente perturbador. Y Megan, ¿cómo le vas a explicar que tiene una hermana? Con honestidad, dijo Richard, no se merece menos. Elise le estudió el rostro. Has cambiado, Richard. Perderte a ti y a Grace me cambió. Construir una vida con la mitad de mi corazón perdido me cambió. Él la miró directamente a los ojos. El éxito no significa nada sin las personas que más importan. No va a ser sencillo, advirtió Elise. 15 años es mucho tiempo. Ahora somos personas diferentes. Lo sé, Richard le tomó la mano. Pero por primera vez en 15 años, tenemos la oportunidad de hacer lo correcto por nosotros y por nuestras hijas. 3 meses después, Richard estaba junto a Elise en la terraza de su casa del lago,
observando a Megan y Sofía sentadas al final del muelle, con los pies colgando en el agua mientras hablaban en voz baja. Las hermanas se habían conocido por primera vez solo 6 semanas antes, tras una cuidadosa preparación y numerosas sesiones de terapia familiar. La familia Winter había quedado devastada por la revelación, pero en última instancia preocupada por el bienestar de Sofía. Había surgido un acuerdo complejo. Sofía mantendría su relación legal con los únicos padres que había conocido, mientras construía gradualmente relaciones con sus padres biológicos y su hermana. Parecen cómodas juntas, observó Elisa, apoyándose ligeramente en el hombro de Richard. Tienen la misma risa, señaló Richard, y ambas arrugan la nariz cuando se concentran. Elise sonrió. Tu contribución genética. Mientras observaban a sus hijas, Richard reflexionó sobre el improbable viaje que los había llevado hasta ese momento. Bennett estaba a la espera de juicio. Harrington Tech y Solstice Innovations estaban explorando una asociación que honraría su visión original de continuidad y, lo más importante, una familia fracturada por la codicia y la manipulación estaba encontrando el camino hacia la integridad. Nunca esperé una segunda oportunidad, admitió Richard en voz baja. No después de lo que hice. Elise se volvió hacia él. A veces, la familia te encuentra cuando menos te lo esperas. La frase que había compartido con Amelia semanas antes del accidente ahora cobraba un nuevo significado. Mientras Richard contemplaba a la mujer que había perdido y vuelto a encontrar, y a las hijas que estaban tendiendo un puente entre el pasado y el futuro, comprendió que algunos lazos nunca podían romperse realmente, solo doblarse y ponerse a prueba hasta que encontraban el camino de vuelta a la fortaleza. La familia que les habían arrebatado hacía 15 años era ahora diferente, moldeada por vidas y experiencias separadas, pero estaba completa de una manera que parecía tan inesperada como inevitable. Mientras las risas de Megan y Sofía llegaban desde el muelle, Richard y Elise se volvieron hacia el sonido, avanzando juntos hacia un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar cuando una llamada a medianoche había destrozado los muros que habían construido cuidadosamente entre ellos.